Sermón 2. ¿Dónde están los muertos? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hechos 2. 29,34 Reina Valera 1960. Aceptando el hecho de que el mundo entero se está hundiendo rápidamente en la muerte y estimando que 20.000 millones de nuestros vecinos y amigos ya han partido, nuestro tema será reconocido por todos como uno de los más relevantes. No pensar en este tema o discutirlo a la ligera debe considerarse una señal de locura, lo que significa tener una capacidad de razonamiento tan limitada como la de las bestias. Sean cuales sean nuestros pensamientos previos sobre este tema, todos somos buscadores de la verdad, y como tales, nos esforzamos por mantener nuestras mentes lo más libres posible de superstición y error. Además, confío en que, al vivir en esta tierra bendita tan favorecida por Dios y al tener cierto conocimiento de su libro bendito, la Biblia, hemos aprendido a valorarla como una revelación divina, capaz de darnos la sabiduría que proviene de lo alto. Esperamos, queridos amigos, que el creciente espíritu de escepticismo no haya afectado seriamente nuestra fe en este libro. Sin embargo, somos muy conscientes de que hoy en día el mundo intelectual, bajo la dirección de los llamados altos críticos, se precipita ciegamente hacia la incredulidad, hacia el rechazo de la Biblia como una revelación inspirada por Dios. Es cierto que esta incredulidad no es del tipo descarado de Thomas Paine o Robert Ingersoll, pero es aún más demoledora en su socavamiento de la fe cristiana, ya que sus defensores incluyen a algunos de los miembros más brillantes del ministerio cristiano y a casi todos los profesores de la mayoría de los colegios y seminarios de todas las denominaciones. Espero que, al presentarles la verdadera enseñanza bíblica de ¿Dónde están los muertos?, vean que este libro sagrado ha sido difamado y tergiversado incluso por sus amigos, y que, correctamente comprendido e interpretado, presenta la única visión coherente y la única explicación satisfactoria de nuestro tema. Subtema: Doctrinas de demonios. El apóstol llama nuestra atención sobre el hecho de que en su época los paganos estaban bajo el engaño de las doctrinas de demonios. Primera carta a Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabemos cuáles eran esas doctrinas porque siguen siendo prominentes en todo el paganismo. Platón, uno de los filósofos cuyas enseñanzas fueron ampliamente aceptadas en ese momento y que el apóstol dejó de lado como filosofías vanas, la sabiduría de los hombres en comparación con la sabiduría de Dios, enseñó la teoría de la inmortalidad humana. Él afirmó que el hombre recibió de los dioses una chispa de cualidad divina que nunca podría extinguirse, y que, por lo tanto, su destino es vivir y seguir viviendo por toda la eternidad. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los griegos se aferraron a las teorías de Platón, y siendo las personas más inteligentes de esa época, además de los judíos, difundieron esta teoría dondequiera que su literatura llegaba. Por lo tanto, no es de extrañar que no solo tiñera las opiniones de los paganos, sino también hasta cierto punto las de los judíos, aunque comparativamente pocos, conocidos como los esenios. Estos, al aceptar la filosofía de Platón, realmente dejaron de ser judíos en el sentido religioso. Esta teoría platónica, que comenzó antes del cristianismo, fue en muchos aspectos su competidora, hasta que gradualmente, en varias partes, la fe cristiana se impregnó de ella. Deseamos que noten que esta teoría es responsable de la opinión mundial de que una vida humana, una vez iniciada, nunca puede extinguirse. Con esta teoría, la gente de Oriente apoyó su punto de vista sobre la transmigración de las almas, afirmando que un alma humana es separada y distinta de un cuerpo humano, y que cuando este último muere, el alma se desvanece y a su debido tiempo nacerá de nuevo en otro cuerpo, tal vez como un hombre o una mujer, o como un perro, un burro, un elefante o un ratón. Los trabajos, las privaciones y las dificultades de todos los animales inferiores son así esperados por estas pobres personas como su propio estado futuro. No es de extrañar que sus rostros, que reflejan sus condiciones anímicas,
sean lamentables y tristes. Otros paganos tienen creencias más cercanas a las que tienen muchos en la cristiandad, que las torturas de la vida, de las que no pueden librarse, serán con fuego, hielo u otros tormentos a manos de los demonios. Subtema: los puntos de vista de la cristiandad. Aceptando el hecho de que la cristiandad dirige el pensamiento del mundo hoy en día, notamos que la filosofía instituida por Platón, no por Moisés, ni por los profetas de Israel, ni por Jesús, ni por sus apóstoles, se ha adherido firmemente a la fe cristiana, y ha dejado su terrible huella en casi todos sus elementos. Prácticamente todas las denominaciones más grandes de la cristiandad sostienen la teoría platónica, aunque la mayoría desconoce por completo el origen de la doctrina, y muchos suponen que es la enseñanza bíblica, apoyada por todos los escritores de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, todo lo contrario es cierto, y, como mostraremos en breve, el testimonio de las Escrituras se opone radicalmente a esta teoría de principio a fin, sin excepción de un solo escritor o un solo texto. Como la más antigua de las denominaciones, el catolicismo debe ser escuchado primero en cuanto a su postura sobre el tema. ¿Dónde están los muertos? Su respuesta es que ignora la teoría pagana de la transmigración de las almas, pero se aferra a la característica de la filosofía de Platón que declara que el alma humana es inmortal, que una existencia humana que una vez ha comenzado nunca puede cesar. Por lo tanto, los 20.000 millones de la raza de Adán que han muerto no están realmente muertos, sino más vivos que nunca, y a pesar de la apariencia de la muerte, han estado experimentando alegría o tristeza, placer o dolor. En respuesta a nuestras preguntas más específicas, nos dice que los muertos están en uno de tres lugares. 1. Muy pocos santos fueron directamente al cielo al morir. 2. Un número comparativamente pequeño que murió fuera de la fe católica romana, en oposición deliberada a ella y por lo tanto llamados herejes, han estado soportando desde su muerte un infierno de tortura que nunca terminará. 3. La gran mayoría de los demás, que no son los ya mencionados, se afirma que van al purgatorio. Su argumento es que casi todos los paganos van allí porque no fueron considerados dignos de la bendición del conocimiento antes de morir. Por otro lado, no habían hecho nada para merecer ni la tortura eterna del infierno ni la paz eterna del cielo. Al purgatorio también asignan prácticamente a todos los miembros de su propia iglesia, incluidos obispos, arzobispos, cardenales y papas. Dante fue uno de sus teólogos prominentes, cuya descripción del infierno da la visión católica romana del purgatorio. El artista Doré, también un buen católico, usó su notable habilidad en la ilustración de la epopeya de Dante. Les aconsejamos a todos que noten, en alguna biblioteca pública o librería, esta notable obra, El infierno de Dante, ilustrado por Doré. El artista ha representado fielmente las descripciones del maestro, y su trabajo seguramente tocaría con simpatía el corazón más insensible. Se describen todas las formas imaginables de tortura, desde asar y hervir hasta congelar y destrozar. Horribles, terribles. No es de extrañar que nuestros queridos amigos y vecinos católicos, ya que tienen estas imágenes ante su visión mental como su perspectiva después de la muerte, no solo tengan semblantes tristes, sino un terrible miedo a la muerte y al más allá. Tampoco debe pensar nadie que estas doctrinas católicas del pasado hayan cambiado en algún grado en el momento presente. Hoy en día, los católicos tienen tratados para sus hijos que describen en un lenguaje vívido las torturas más insoportables que esperan a aquellos que en cualquier sentido o grado son irrespetuosos o desobedientes a los sacerdotes y a las enseñanzas de la Iglesia católica. Uno de ellos, publicado en Irlanda, llamó nuestra atención recientemente y describía a una niña que había hecho algo malo y cuyo destino después de la muerte era vivir en una habitación con el piso al rojo vivo. En un lenguaje solemne, el tratado exhortaba a otros niños y niñas a amar y servir a Dios para que no les esperara tal destino. No se puede imaginar que algún ser humano pueda amar a un Dios que permita tales torturas a cualquiera de sus criaturas. Isaías 29:13 dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es de extrañar, entonces, que los católicos no tengan aspiraciones de amor hacia Dios. Temen
La esperanza que se les ofrece es que cualquier buena obra que realicen sea reconocida y sirva para acortar su tiempo de sufrimiento, su estancia en el purgatorio, y su eventual liberación al cielo. Esta doctrina sobre la vida en el purgatorio es la base de muchas exhortaciones desde los púlpitos católicos y en los libros de la Iglesia, donde se enfatiza que la fidelidad se manifiesta a través de penitencias y misas. Un número determinado de asistencias a la Iglesia durante la Cuaresma se considera una penitencia que conlleva una bendición y la remisión de años de sufrimiento purgatorial. A quienes tienen dinero se les anima a destinar una buena parte de sus recursos para sufragar los gastos de misas, ya sea por su propia alma o por la de otros. El cálculo parece ser que, a pesar de todas las penitencias y misas imaginables, aún quedarán largos años, décadas o incluso siglos de sufrimiento antes de alcanzar la liberación al cielo. Esta regla se aplica indiscriminadamente a ricos y pobres, altos y bajos. Para ilustrar, cuando murió el Papa Pío IX, se celebraron misas por el descanso de su alma en todas las iglesias católicas romanas del mundo. De igual manera, cuando falleció el Papa León XIII, se emitió el mismo mandato de misas por su alma, y se llevó a cabo en todas las iglesias católicas. Esto implica la creencia de que estos hombres, a pesar de ser los más altos funcionarios de la Iglesia, no eran lo suficientemente santos, puros o buenos para ser admitidos en el cielo, porque, sin duda, aquellos que obtienen acceso al cielo no necesitan misas para el descanso de sus almas. La expresión reposo del alma sugiere las torturas que esa alma experimenta en el purgatorio, así como la súplica y el esfuerzo para que Dios reduzca una parte de esos sufrimientos y acorte el tiempo de tribulación. No estamos tomando a la ligera estos asuntos. Simplemente los estamos exponiendo, no porque sean desconocidos, sino porque no se realizan ni se aprecian adecuadamente. Creemos que todos los católicos estarán de acuerdo con nuestra afirmación de que su fe sostiene que la gran mayoría de la humanidad se encuentra actualmente en el purgatorio, un número relativamente pequeño en tormento eterno, que ellos llaman infierno, y un pequeño grupo, comparativamente, en el cielo. Sin embargo, debe recordarse que en un jubileo papal es costumbre que el Papa ejerza un poder que afirma poseer, para liberar del purgatorio a ciertos miles de sus internos que no han cumplido todo su periodo de castigo, aunque se supone que no es su intención admitirlos al cielo sin haber sido suficientemente purgados. Subtema: Puntos de vista cristianos protestantes. Los protestantes afirman estar muy por delante de los católicos romanos en cuanto a su fe religiosa. A menudo, como sabemos, se refieren a los católicos romanos como ignorantes, supersticiosos y engañados. Pero, ¿qué diremos si encontramos que el punto de vista protestante sobre el tema que discutimos es mucho más irrazonable que el de los católicos? Al menos tendríamos que concluir que no tienen motivo para jactarse. Los credos protestantes, casi sin excepción, coinciden con la teoría platónica de que ningún ser humano puede morir, que cuando los hombres parecen morir, en realidad se vuelven más vivos en ese mismo instante que nunca. Preguntamos, ¿a dónde van, entonces? Responden que no pueden aceptar la perspectiva católica romana de un purgatorio, ya que han investigado la Biblia lo suficiente como para afirmar que no existe tal enseñanza en las Escrituras. Por lo tanto, nos dicen que creen que solo hay dos lugares para los muertos, el cielo o el infierno. Les preguntamos, ¿quiénes van al cielo? Ellos responden, los santos, los puros de corazón, el rebaño pequeño, los elegidos, aquellos que siguen las huellas de Jesús. Pedimos respeto, y a su favor, podemos decir que los protestantes se resisten a la enseñanza de sus credos, incluso cuando los afirman, y declaran que todos los que no han sido engendrados de nuevo por el Espíritu Santo, no santificados en Cristo, no son santos y van al infierno. Preguntamos a qué tipo de infierno se refieren y obtenemos varias respuestas. Algunos afirman que es un lugar de fuego literal y dolores insoportables a manos de demonios, y que este será el destino de todos los que entren allí por toda la eternidad, sin ninguna esperanza de escapar. Otros, sin poder dar razones concretas, nos dicen que, en su gran sabiduría, están de acuerdo con todo lo anterior, excepto en lo que respecta al tipo de castigo, concluyendo que debe ser una angustia o sufrimiento mental. Pero para que no pensemos en ellos como de corazón tierno, se apresuran a agregar que este sufrimiento será realmente más intenso,
peor que el del fuego literal en el que otros creen. Se nos dice que toda la humanidad fue iniciada en el camino ancho hacia este tormento eterno por la desobediencia del padre Adán, y como consecuencia de eso, todos nacemos en pecado, formados en iniquidad. Aquellos que alguna vez lleguen al cielo lo harán gracias a la misericordia divina y la ayuda que se les brinda para vencer al mundo, la carne y al adversario. Subtema: Venid, razonemos juntos. En la Biblia, el Señor apela a nuestra razón, diciendo: Venid, razonemos juntos. Isaías 1:18. Él no insinúa que debemos razonar sin Él y sin su palabra. Más bien, implica claramente que su palabra debe ser razonada y considerada por nuestras mentes. Cualquiera que posea alguna medida de capacidad de razonamiento debe concluir que el punto de vista católico sobre nuestra pregunta, ¿dónde están los muertos?, es, en algunos aspectos, peor que el punto de vista pagano, que el punto de vista protestante sobre la muerte es aún peor, y que ninguno de estos puntos de vista parece ser semejante a Dios, sino que todos ellos se condenan a sí mismos como diabólicos. El poder de razonamiento sobre temas religiosos parece ser un bien escaso. Muchas personas cristianas parecen entender que la invitación a razonar con Dios significa que Él desea que les digan cuáles son sus preferencias, y que, si permanecen obstinados, aferrándose a sus preferencias, finalmente cederá y dirá que sus voluntades se harán en el cielo y en la tierra. Que ninguno de nosotros cometa este error. Por otro lado, recordemos la grandeza de Dios, su sabiduría, justicia, amor y poder. Recordemos nuestra propia insignificancia y falta de conocimiento. Entonces, en armonía con los preceptos del Maestro, volvamos a ser como niños pequeños, ansiosos de estar y de actuar en consonancia con el plan divino, tal como Dios lo ha revelado. Al hacerlo, queridos amigos, cada uno de nosotros tiene la seguridad de la bendición divina, la certeza de un crecimiento en la gracia, en el conocimiento y en el amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Comencemos con nuestro texto. Declara que David está muerto. Por lo tanto, no está vivo en ningún sentido. Declara que no está en el cielo, y no estamos obligados a aceptar ni el punto de vista católico ni el protestante de que él está en el infierno o en el tormento eterno. ¿Qué dice el apóstol Pedro, inspirado, con respecto al paradero actual de David? Él dice en el texto: su sepulcro está con nosotros. El sepulcro podría considerarse suyo en el sentido de que todavía estaba en él, de que aún lo representaba. Si hubiera iniciado una nueva existencia en otro lugar, ese sepulcro, en ningún sentido, le pertenecería. Estamos usando las palabras del apóstol en el mismo sentido en que él mismo las empleó. San Pedro acababa de citar los Salmos: no dejarás mi alma en el infierno, en hebreo, Seol, en griego, Hades. Señala que David no dijo estas palabras sobre sí mismo, sino en relación con el alma de Cristo, que no sería dejada en el infierno. El argumento del apóstol es que el alma de David todavía está en el infierno, mientras que el alma de Cristo fue liberada del infierno y resucitada de la tumba, del estado de muerte, al tercer día de su crucifixión. Subtema: el alma de Cristo liberada del infierno. Aquí, queridos amigos, tenemos una declaración bastante segura de que los muertos van al infierno, no al purgatorio. Además, es una declaración de que el profeta David y el propio Cristo Jesús fueron al infierno, que este último fue liberado, pero que el primero todavía estaba allí. Si tuviéramos tiempo, sería fácil encontrar evidencia en todas las Escrituras para demostrar que todos los que mueren, tanto buenos como malos, van al infierno, y que el único medio por el cual pueden ser liberados del Seol o Hades es a través de una resurrección de los muertos. Esta presentación bíblica no solo difiere del punto de vista pagano, sino también de los puntos de vista católico y protestante. Y con la idea común del infierno en nuestras mentes, parecería más terrible que cualquier otra teoría el hecho de que tanto el bien como el mal desciendan al Seol, al Hades. Pero esperen un momento, queridos amigos, no decidamos tan apresuradamente que la Biblia es irracional en sus presentaciones. No la probemos ni la juzguemos con teorías humanas. El poeta ha dicho con razón: Dios es su propio intérprete, y lo aclarará.
La investigación muestra que nuestra dificultad surge de atribuir un significado incorrecto a estos términos bíblicos: Seol y Hades, infierno. La visión irracional del infierno de fuego y tormento, que todos recibimos con tanta credulidad, provino de la Edad Media, no de la Biblia. El infierno de Dante es tan diferente del infierno de las Escrituras como la oscuridad lo es de la luz del sol. No debemos arrastrar la demonología de la Edad Media y adjuntarla a nuestras interpretaciones de la Biblia. Si lo hacemos, estaremos bastante confundidos. Debemos recordar también que estas espeluznantes imágenes de la Edad Media fueron pintadas por la misma clase de hombres que, con un espíritu diabólico, se quemaban unos a otros en la hoguera o se torturaban unos a otros con el potro, el tornillo de mariposa u otras invenciones diabólicas. No aprobamos el carácter moral de esos hombres, y no debemos esperar que sus enseñanzas doctrinales sean muy superiores a ellos mismos, ni que estén en armonía con la verdad y la revelación divinas. Examinemos entonces el infierno desde el punto de vista bíblico. Escuchemos lo que Dios ha dicho. Como es bien sabido, nuestra Biblia no fue escrita originalmente en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Nuestra versión no es más que una traducción. Al ir al Antiguo Testamento en hebreo, encontramos que contiene más del doble de menciones del infierno, el Seol, que la traducción al español. En la versión en español, la palabra aparece 31 veces, en hebreo, 66 veces. ¿Cómo se ha traducido esta palabra hebrea Seol en nuestra Biblia en español? Respondemos que las 31 veces que aparece la palabra infierno provienen de esta palabra Seol, que aparece 2 veces más en nuestra versión común, donde se traduce como pozo, y que aparece 33 veces más en nuestra versión común y se traduce como sepulcro. Además, en 2 de los lugares donde se traduce como infierno en nuestra versión común, se interpreta con la lectura marginal, hebreo, la tumba. El hecho, queridos amigos, es que, como todo erudito hebreo sabe, la palabra Seol nunca se usa para referirse a un lugar de fuego o de tortura. En todos los casos, ya sea que se use de manera literal o figurativa, se refiere a un estado de muerte. Además, como ya hemos mencionado, tanto los buenos como los malos tienen fama de ir allí. David fue al Seol, y nuestro Señor Jesús también fue al Seol, según las Escrituras. Podríamos citarte las palabras del patriarca David y de otros profetas, quienes esperaban ir al Seol, al sepulcro, al estado de muerte. No solo eso, sino que también nos aseguran que Cristo nos redimió a nosotros y al mundo del Seol. Por ejemplo, leemos en la profecía de Oseas: «Los rescataré del Seol, oh muerte, yo seré tu plaga, oh Seol, infierno, seré tu destrucción», Oseas 13, 14. Además, tenemos la declaración bíblica respecto al Seol, que indica que no contiene fuego ni sufrimiento. Leemos: «Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con tus fuerzas, porque no hay obra, ni artificio, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, infierno, ¿a dónde vas?», Eclesiastés 9, 10. En otras palabras, debemos dedicarnos activamente a hacer algún bien de acuerdo con nuestros talentos y oportunidades, porque todos nos apresuramos al Seol, al sepulcro, a la muerte, y no hay sabiduría, ni artificio, ni conocimiento allí. No podemos ayudar ni obstaculizar, hacer el bien ni hacer daño, cuando hemos llegado a la tierra del olvido. Salmo 88, 12. Darnos cuenta de esto debería hacernos aún más diligentes en la vida presente. Subtema: Redención del Seol. Ya hemos visto que, por medio del profeta, el Señor declaró que redimiría nuestras almas del Seol y que el Seol sería destruido. ¿Qué se quiere decir con esto? Respondemos que el padre Adán, por su desobediencia, involucró a sí mismo y a toda la raza en lo que las Escrituras designan como una maldición o castigo, no un castigo de tormento eterno, sino un castigo de muerte. No dijo: «atormentado arderás», sino «muriendo morirás», fue la declaración divina del castigo de Adán. De nuevo: «con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo volverás». No dice: «a la tortura eterna serás devuelto». Dios ha explicado el asunto con suficiente claridad,
pero nuestras pobres cabezas estaban nubladas por las doctrinas de los demonios transmitidas desde la Edad Media, a menudo por personas muy buenas y bien intencionadas, entre ellas nuestros padres. Escuchemos la declaración del apóstol sobre el mismo asunto y notemos cuán estrechamente corrobora el pronunciamiento del Antiguo Testamento. Dice: como por la desobediencia de un hombre entró en el mundo el pecado y la muerte por causa del pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos son pecadores. Romanos 5, 12. Qué claro es eso. Ni una palabra sobre el tormento eterno como castigo por nuestros pecados heredados del padre Adán. Muy al contrario, era una pena de muerte, una pena justa y razonable. Dios, que dio la oportunidad de la vida eterna, tenía el pleno derecho y el pleno poder de terminar esa vida cuando se usaba en contra de su mandato divino. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el punto de vista del infiel sobre el asunto habría sido cierto, que la muerte de un hombre es la misma que la de la bestia bruta, que no habría más allá ni futuro. Pero mientras nos dice esto, el Señor nos informa en su gracia que ha encontrado un Redentor para Adán y su raza. Eclesiastés 3, 20 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Las Escrituras nos señalan a Jesús y a la obra que Él realizó a nuestro favor. Él murió, el justo por los injustos, para poder reconciliarnos con Dios. Primera carta de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así como todos llegamos a estar bajo condiciones de muerte a través del padre Adán, así, cuando Jesús, por su muerte, pagó el castigo de Adán, se consideró como un precio suficiente por los pecados de todo el mundo. Así, el apóstol declara que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos y probó la muerte por todo hombre. Primera carta a Timoteo 2, 6 y Hebreos 2, 9. Fíjate bien, no dice que Jesús probó el tormento eterno por cada hombre. El tormento eterno no era el castigo. La Biblia tiene razón, la muerte es el castigo, y es sobre toda la raza. Pero toda la raza ha sido redimida, y por lo tanto, cuando llegue el debido tiempo de Dios, una bendición de resucitación, de despertar de la muerte, vendrá a cada miembro de nuestra raza. Es así como el Seol o el infierno será destruido, es decir, que ya no habrá tumba ni condición de muerte, porque todos serán sacados de esa condición, despertados del sueño de la muerte. Subtema: el Hades o infierno será destruido. El equivalente de la palabra hebrea Seol, como ya hemos mencionado, es la palabra griega Hades, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Como prueba de esto, en nuestro contexto, San Pedro cita el Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Seol. Al traducirlo al griego, dice la Escritura, no dejarás mi alma en el Hades según lo menciona Hechos 2:31. En resumen, el Antiguo Testamento dice que Jesús fue al Seol y que su alma no fue abandonada allí, sino que resucitó de entre los muertos. El Nuevo Testamento, en cambio, declara estas mismas cosas del Hades. Lo que decimos puede ser novedoso para la mayoría de los laicos, pero no para el clero educado, que sabe, aunque no lo admita, que Seol y Hades no implican la idea de fuego, tormento o sufrimiento. Simplemente representan el estado o la condición de la muerte, lo que nosotros expresaríamos con la palabra tumba. Este gran inframundo de los muertos, la tumba, el Seol o Hades, tiene muchas ciudades de los muertos a las que llamamos cementerios. Sin embargo, según la simbología bíblica, es una gran prisión. Se estima que en ella han muerto 20.000 millones de personas. Las Escrituras los llaman prisioneros de la esperanza, porque el Señor ha prometido que esta gran prisión será destruida y todos los prisioneros serán liberados, recuperando la conciencia en mejores condiciones que las que prevalecen ahora. Esta seguridad de resurrección que nos menciona el apóstol es tanto para los justos como para los injustos. No todos tendrán el mismo grado de bendición cuando salgan de la tumba en la mañana del milenio, porque las Escrituras declaran que algunos saldrán a una resurrección de vida y otros a una resurrección de juicio, para estar sujetos a disciplinas y correcciones que, si se reciben correctamente, los ayudarán a levantarse, salir de su degradación y volver a una condición en la cual Dios se complace en permitirles vivir eternamente,
Zacarías 9:12 dice: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La primera carta de Pedro 3:18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Las Escrituras son muy claras al declarar que toda esta esperanza de una resurrección se basa en el hecho de que Cristo murió por los pecados del mundo, y que sin su muerte no podría haber resurrección. Todos los prisioneros permanecerían en la gran prisión. De hecho, no se diría que están en una prisión si no fuera por la provisión divina para su despertar. Las Escrituras son muy claras al declarar que toda esta esperanza de una resurrección se basa en el hecho de que Cristo murió por los pecados del mundo, y que sin su muerte no podría haber resurrección. Todos los prisioneros permanecerían en la gran prisión. De hecho, no se diría que están en una prisión si no fuera por la provisión divina para su despertar. Escuchemos al profeta hablando de esta bendición venidera sobre los prisioneros. Hablando de Cristo y de su obra durante la era milenaria, declara que el Señor dirá a los prisioneros: Salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, según lo menciona Isaías 49:9. Su manifestación será para que puedan expresar sus verdaderos sentimientos, ya sea por la justicia o por la injusticia, cuando tengan una oportunidad plena y completa de elegir. Aquellos que escojan la justicia estarán eligiendo la vida eterna, de acuerdo con la provisión de Dios, y los que escojan la injusticia estarán eligiendo la muerte segunda, la extinción, de la cual no habrá esperanza de recuperación jamás. Cristo ya no muere, Romanos 6:9, no habrá resurrección de la muerte segunda. Todos son redimidos de la primera muerte o muerte adánica porque Cristo tomó el lugar de Adán y compró a toda la raza, con el fin de dar a cada miembro de la humanidad una oportunidad individual para regresar al favor de Dios. Isaías 61:1 menciona que la misión de Cristo es vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que están atados. ¡Qué hermosa imagen! 20.000 millones de prisioneros, esclavos del pecado. El gran libertador ha provisto su rescate al ir a la muerte en su nombre. Debido a su fidelidad, fue recompensado con la vida en un plano aún más alto, y así se ha convertido en el autor de la salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5:9 menciona, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Unos pocos tienen los oídos que oyen en el tiempo presente, y suyo es el gran privilegio de escuchar la voz del Redentor y convertirse en su novia fiel, sufriendo con él por causa de la justicia, para que en el período milenario, junto a su Señor y Maestro, puedan derramar sobre toda la creación humana la bendición divina del perdón, la restitución y la reconciliación. Observe además que Jesús aplicó esta misma figura a sí mismo, citando este pasaje en la sinagoga de Nazaret. Todos somos testigos de que Él no abrió las puertas de la prisión de ninguna clase en su primera venida, excepto que, en sentido figurado, a través del despertar de Lázaro y algunos otros, mostró su gloria venidera y su obra futura, que bendecirá a todos. Escuche también sus palabras en su mensaje final a la Iglesia: Yo soy el que vive, y estaba muerto, y he aquí, vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, la tumba. Apocalipsis 1:18. Ah, sí, las llaves están en buenas manos. Son legítimamente suyas, que ha comprado a todos los prisioneros. A su debido tiempo, Él usará la llave y sacará a todos de la gran prisión, para que, bajo las benditas condiciones de su reino, todos puedan llegar a un conocimiento de la verdad, y si lo desean, por obediencia, volver a la armonía con Dios y poseer la vida eterna, o, actuando de otra manera, morir la muerte segunda. Subtema: El infierno en la Biblia. Hay una excusa para la traducción de las palabras Seol y Hades por la palabra inglesa infierno. En la literatura inglesa antigua, encontramos que las palabras infierno, pozo y tumba se usaban indistintamente, y que, mientras tumba y fosa han mantenido su significado original, la palabra infierno ha cambiado gradualmente, hasta que ahora se entiende generalmente como un lugar de tormento. En inglés antiguo, un granjero que escribe a su amigo dice: Tengo la intención de arruinar mi casa este otoño, y ya hemos destripado 150 fanegas de papas. ¿Qué quiere decir?
Bastante simple y sencillo. Quiere decir que está a punto de cubrir su casa con paja, enterrándola al viejo estilo casi hasta el suelo. Quiere decir que ha deshuesado o guardado para el invierno y la primavera las papas, que se conservarán mejor que de otra manera. Entonces, los traductores de nuestra Biblia no deben ser culpados por la traducción indiscriminada a la que se hace referencia. Pero, ¿qué hay de la versión revisada? Dice uno. Respondemos que los revisores eran hombres educados, que conocían bien el significado de infierno y Hades, y que sabían que en ningún sentido de la palabra se referían a un lugar de tormento, sino que significan el estado de muerte. Entonces, ¿cómo tradujeron estas palabras Seol y Hades? Respondemos que eran demasiado honestos para traducirlas con la palabra infierno, pero no lo suficientemente honestos como para dar al lector inglés la verdad sobre el tema, y por lo tanto, no dieron ninguna traducción en absoluto, sino que simplemente introdujeron la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el Nuevo Testamento sin traducirlas. El público, completamente engañado sobre el tema, declaró de inmediato que su curso era de indulgencia, y que el Seol y el Hades eran tan calientes como cuando se tradujeron como infierno. El hecho es, queridos amigos, como ya hemos dicho, que no hay fuego conectado con ninguna de estas palabras en ninguna interpretación adecuada de ellas. Subtema: todos los que están en los sepulcros. Hemos presentado ante ustedes la perspectiva bíblica sobre este tema. ¿Dónde están los muertos? Puede ser decepcionante para algunas mentes pensar en los santos de sus amigos y familiares. Pero, seguramente, no han sido muchos. Por el contrario, la gran mayoría de nuestros amigos y seres queridos que han muerto no han dado evidencia de ser engendrados por el Espíritu, puros de corazón, santos. Por lo tanto, si hay una medida de decepción por un lado, hay una medida correspondiente de alivio por el otro. Sin embargo, no importa cuáles hayan sido nuestros amigos, espero que ustedes y yo estemos entre aquellos que desean conocer la verdad y a quienes el Señor les ha prometido que conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estemos libres, entonces, de estos horribles dogmas del pasado, libres para amar a Dios, libres para creer en su palabra, libres para confiar y comprender cómo Jesús probó la muerte por cada hombre, libres para creer que aquel que redimió restaurará, libres para creer que la resurrección de los muertos es la salvación que Dios ha provisto, y que en la muerte no hay memoria de ti, como ha declarado el profeta en Salmos 6:5. Les recordamos de nuevo las palabras de nuestro querido Redentor, hablando de la resurrección. No solo dijo, yo soy la resurrección y la vida, sino que también declaró, viene la hora en que todos los que están en sus sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán, según lo menciona la Biblia en Juan 11:25 y Juan 5:28. Aquellos de ustedes que son cristianos no dudarán de que el Redentor sabía dónde están los muertos. Y en esta escritura que acabamos de citar, dice claramente que están en sus tumbas, no en el purgatorio, no en un infierno de tormento, no en el cielo. Están en la tumba, en el estado de muerte, y desde el estado de muerte los llamará en la mañana de la resurrección. ¿Qué más podríamos pedir que esta declaración clara? ¿Quién se atreve a contradecirlo? ¿Quién habló como nunca habló un hombre? ¿Qué teólogo tendría la temeridad? Nótese cuán completa es la armonía entre su declaración y la de nuestro texto. San Pedro, uno de los principales apóstoles, declara que David todavía estaba en su sepulcro, no había ascendido al cielo. Jesús mismo declara, nadie ha subido al cielo, y nuevamente, todos los que están en su sepulcro saldrán. El siguiente versículo dice que en la salida habrá dos clases, una perfecta en vida, gloria, honor e inmortalidad. La otra, todavía imperfecta, que recibirá castigos, juicios y disciplinas, con miras a que finalmente logren una resurrección completa de las condiciones de pecado y muerte, si así lo desean. Con estos pensamientos más claros sobre este importante tema, queridos amigos, confío en que ustedes y yo buscaremos cada vez más hacer que nuestro llamamiento y elección sean seguros, para que podamos tener una parte bendita en la primera resurrección, de la cual se declara en Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos son todos los que tienen parte en la primera resurrección. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder, sino que serán reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Fin del sermón.